Sociedad secreta, un grupo que tiene algo que es privado de ellos, secreto. Que este secreto puede ser, bueno, la identidad de su gente, en el caso de las sociedades políticas, por ejemplo, o una doctrina secreta privada de ellos. Una más moderna, que no solamente que vivía esto en sociedades políticas o sociedades iniciáticas, por ejemplo, sino que la vivía en como tres grupos. Están las sociedades que buscan cierta purificación, donde el neófito es purificado de alguna manera con un método que es bien simple, o sea, de lo puro, o sea, de lo impuro a lo puro. Y están las otras dos que tienen la que es un círculo que se considera como una especie de familia, donde hay un respeto hacia los que están dentro y hay cosas, prohibiciones hacia lo que hay afuera del círculo. Y hay un signo que los distingue, de alguna manera, una manera de vestirse, un tatuaje, o bueno, más antiguamente una escarificación, o la misma circuncisión en algún momento también fue un símbolo de pertenecer a ciertas sociedades. En las sociedades tribales se ve esto, no sé, por los hombres cocodrilos que se hacen estas escarificaciones en la espalda para parecer un cocodrilo, por ejemplo, o los peinados de los mohicanos que simulan en el fondo la crin del caballo. En Grecia también, por ejemplo, según algunos autores, Jasón, el de los argonautas, pertenecía al clan de los centauros, por lo tanto utilizaba una especie de peinado que era como la crin de un caballo. Y también están los que transgreden lo humano, los que intentan ir más allá del humano, intentan renovar las facultades de un hombre primordial o llegar a la edad dorada, por ejemplo. En eso, claro, utilizan métodos diversos que generalmente son como provocan el vértigo, o sea, la droga, o un erotismo sacro, o danzas, por ejemplo, también puede ser. Más o menos ahí tenemos tres tipos de sociedades secretas. Estas tres, de alguna manera, se repiten un poco también incluso en las sociedades políticas. Están los de la purificación, por ejemplo, que podríamos hacer, o sea, los que defienden cierto ideal social o no. Incluso lo podríamos ver en cierto aspecto, no sé, por los primeros anarquistas o los comunistas. Habría algo así con los nacionalistas también en principios del siglo XVIII, XIX. Y ahí podríamos hablar de Chile, o sea, era la logia lautarina, por ejemplo. La logia lautarina tenía algo así como de esta cosa familiar, por un lado, que son los que defienden en el fondo el advenimiento de la república, que están en contra de la monarquía, que se considera en el fondo como decadente. Se mezclan también motivos de la impresión de la sociedad secreta. La logia lautarina estuvo lo que fue tomar después la cúpula dirigente del primer gobierno de Chile, de alguna manera, o sea, Bernardo O'Higgins, por empezar. Y de que era o no era una sociedad masónica, eso queda como en la ambigüedad por los documentos. Pero claro, era una sociedad masónica en el sentido de las logias militares, que son constituidas como una sociedad política de alguna manera por un momento. Muchos de ellos, claro, que eran masones. El mismo O'Higgins con Francisco Miranda, es una historia bien interesante en realidad. En Londres, por ejemplo, como él va a estudiar como hijo de un noble, su padre un noble, de alguna manera el virrey del Perú y todas esas cosas. O sea, no estaba a cargo en algún momento de la capital de Chile, don Ambrosio O'Higgins. Y como de alguna manera hijo, aunque ilegítimo un noble, fue a estudiar en Londres, qué sé yo, y ahí entre sus preceptores tiene a Francisco de Miranda. Y Francisco de Miranda le enseña muchas cosas y él ya era un masón iniciado en Estados Unidos, hasta por George Washington, entonces como se sabe. Y deciden lograr se fundan ahí una logia que se llama la Reunión Americana. En la Reunión Americana da luz a la vez a dos logias, que son más bien esta logia que podríamos llamarse logias militares, que son la de los caballeros racionales y la logia lautarina. Con esas dos logias supuestamente se iba a lograr la independencia de América, pero no para ser una república finalmente, sino para ser una especie de imperio americano que iba a ser regido por el Inca, cuyo primer Inca, el emperador, iba a ser Francisco de Miranda.
Eso es como lo que uno ha logrado colegir de todos estos datos inconexos. Y bueno, esto no resulta. Esto no resulta y de alguna manera las logias se dividen, hay problemas de poder, que es también lo que se ve en algún momento con San Martín y O'Higgins, también quizá. Y bueno, el mismo Bolívar también lo ve y decide salir de esta cuestión y ahí queda todo ese proyecto trunco. Y todos se remiten a sus pequeños periodos de poder, a sus pequeños países, a sus repúblicas. De alguna manera todo esto está siempre rodeado de una serie de intelectuales también. Y de ahí podríamos seguir hablando como de Chile, de estos intelectuales que claro, muchas veces buscando algo más que lo que hay, en esta búsqueda se encuentran con estas sociedades secretas que prometen algo más. En el caso de la masonería está la iluminación, o sea, el profano no está iluminado, no ha recibido la luz masónica. Y ahí tenemos a Francisco Bilbao. Francisco Bilbao, bueno, un intelectual, un potente intelectual, un hombre bastante ascético también en su vivir, heroico también, vamos a ver. Como muere por salvar a alguien de que se está ahogando un río y le da una tremenda pulmonía, una enfermedad fatal que lo mata finalmente, si no me equivoco, una pulmonía. Y a la vez también en esta búsqueda, él por ejemplo se encuentra con el espiritismo. Entonces, podríamos decir que Francisco Bilbao es una de las personas que trae el espiritismo a Chile. Un espiritismo que coquetea un poco con la ciencia. No es como ahora, como esta cosa del espiritismo, que es el espiritismo, como que de repente coquetea un poco con la ciencia, pero poquito. En el fines del siglo ya XIX, eso es patente, o sea, los científicos están interesados en el espiritismo, es una fe laica en cierto sentido, integra un poco el cristianismo, y en Chile pasa bastante eso, o sea, sin dejar ir a misa a esta señora encopetada, aristócrata, hasta los años 20, 30, todavía están pololeando con la teosofía, con el espiritismo, hacen, estas reuniones en sus casas, y hay fenómenos incluso, fenómenos que las cosas vuelan en la casa. En este caso me refiero a la familia de las Morlas, que eran varias chicas y su madre, que vivían en lo que ahora es el Hotel Tijaya, ahí cerca de Plaza Italia. Ese era un predio grande y ahí vivieron un buen tiempo y ahí hubieron fenómenos también, se cuenta bastante, fue uno de los círculos espiritistas familiares más famosos de la época. Ellas son las que en el fondo fundan también este lugar de veraneo, Zapallar, y también ahí en su casa también hubo un tiempo al punto de esto que el párroco de ahí decía: yo ya no recibo confesiones, no doy penitencia a gente que venga con estas cuestiones porque ya les dije que no. Una cosa así era el chiste. Y un sacerdote vinculado a la familia le decía a la señora Morla que como esta cosa no está en aquellos tiempos, antes del año 14 me parece, o de los años 20, hay una época en que todavía la iglesia no proscribe totalmente todas estas cosas. La iglesia no se ha pronunciado y la ciencia tampoco. Lo mejor es dejar esto como en suspenso para no, ofender a los piadosos ni engañar a los timoratos, una cosa así le dice. Y todo esto está rodeado de bastantes intelectuales, porque también aquí esta señora en este momento reta a Huidobro por un artículo que escribe. Entonces escribe contra uno de sus yernos, una cosa así. Entonces dice: mira, poeta Cafar, anda a darte de vueltas de carnero en el astral y deja de molestar a la gente de bien. Algo así le dice. Antes del año 10 eran, mal miradas. Solamente alguien que estuviera mal de la cabeza podía preocuparse. Pero ya llegando el año 10 ya es una cosa diferente. Es una cosa ya admitida en las tertulias, en las tradiciones santiaguinas, le dice. La lectura de Eliphas Levi, o los intentos de hacer estas sesiones espiritistas. Eso ya, alrededor de esos años, ya era. La viuda de Benjamín Vicuña Maquena era asidua a esas cuestiones para tratar de hablar con Tatín, con su hijo muerto, por ejemplo. Voy a hablar de un autor ahora que es bastante conocido, que es Krumheller. El doctor Krumheller, de origen alemán,
llegó a Chile alrededor de los 11 años, entre los 11 y los 17 años, pongamos. Pasó por México antes y cuando llega a Chile, claro, su madre muere y qué sé yo, y él se interesa por el espiritismo y escribe un libro inencontrable que se llama Mi Sistema, donde habla bastante del espiritismo, pero él dice que nunca lo practicó como por respeto a su madre. No sé, por respeto no quiso evocarla ni hablar con ella, pero le parecía un consuelo interesante, que es como el punto interesante del espiritismo, el asunto del consuelo. Pero bueno, él se mete en varias cosas, se mete en la teosofía, por ejemplo, cuando se casa tiene ¿cómo se llama? Viaja a Cuba con su señora y por ahí se mete a la teosofía. Y desde vuelta a Chile se interesa por algo más porque es como, no le es suficiente la teosofía. Entonces se contacta con Papus, el famoso Papus, el doctor Caus en Francia, que si bien era como uno de los esoteristas importantes de la época, y era médico legalmente médico, tenía toda esta parte esotérica muy fuerte. Y bueno, y después de eso Krumheller parte a México y está en la Revolución Mexicana y después se va a Alemania. Y después, claro, tiene su grupo Rosacruz, que es bien conocido, que la Fraternita Rosacruciana Antigua, que se mueve durante harto tiempo hasta su muerte y después de su muerte un poco también. Y de ahí como que se empieza a diluir un poco, aunque hay gente viva, por decirlo así, de esta, como llamamos la rama. A la par de eso, hay otros movimientos en Chile que se dan con esto de los rosacrucianos, que son los del amor, por ejemplo, que también llegan a Chile en algún momento. Estamos hablando de los años 20, 30 más o menos. Y los otros rosacrucianos, que es la de la Fraternita Rosacrucis, que es los de Clymer, si no me equivoco, que son los descendientes espirituales de Pascal Beverly Randolph. Pascal Beverly Randolph es otro personaje importante, norteamericano, mulato se dice, las fotos no quedan muy claro si es, no es, que era amigo de Abraham Lincoln, también de Eliphas Levi, que se movió por lo visto en esos círculos como intelectual y político en algún momento de una manera bastante fuerte, secreta de alguna manera. Y él es como uno de los personajes como importantes de fines del siglo XIX en este aspecto de la magia. También no se sabe mucho de él en la actualidad y es un personaje rarísimo para nosotros. Muchas de sus cosas están en novelas, y como médico de esa época, o sea, una cosa que va a medio camino de la ciencia y la herbolaria y la homeopatía. También tiene unas teorías de higiene sexual, pioneras de alguna manera, en su época. Y Randolph, de alguna manera, antes que Aleister Crowley, que es como famoso también en esto de la magia sexual y todas esas cosas, es el pionero en realidad. Uno de sus axiomas que es bien interesante es como el intelecto, como aquella cosa que todos valoran pero no es nada, y el sexo, aquella fuerza que todos desprecian, es la fuerza más poderosa del universo. Volviendo a Chile y volviendo a tratar de agarrarnos de esta fraternidad y todo eso, claro, llegan de alguna manera a Chile como un punto importante. ¿Por qué un punto importante de Chile? Ocurre que en algún momento se piensa que el foco de energía o el centro energético espiritual que está en el Tíbet se traslada a Sudamérica. Y es bien extraño que en aquellos años 20, 30, hay muchas cosas que refieren a Chile en especial. Y muchos, ¿cómo se llama?, de estos grupos que se vienen acá. O sea, gente que se viene y funda de acá hacia el resto de América, hacia el resto de Sudamérica, sus grupos. Sean esta fraternidad, por ejemplo, rosacruciana de Clymer, o el rito de Memphis Mizraim, por ejemplo, también, con algunas personas ahí que tuvieron bastante potencia, porque se movían mucho en estos círculos, publicaban bastante y movían hacia los otros países de Latinoamérica estas corrientes. Yo no he investigado plenamente eso, lo que te cuento, por ejemplo, hay un libro publicado acá en Chile
que es una conferencia que recoge Eduard Churé sobre la cosmogonía, sí, de Rudolf Steiner, algo así. Y hay una nota al margen que habla de como una sociedad secreta de los Andes, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque ¿cómo se llama? El centro de energía espiritual se ha trasladado, por ejemplo, a Sudamérica, dice algo así. Hay otra personaje, una mujer que se movía bastante en esos círculos, chilena, que también habla de eso, y habla ahí como de la Concagua, de las Torres del Paine, algo así como montes importantes al respecto, y que también hay como una sociedad ahí seguramente ligada a ella más que nada, pero hay toda una cosa así. Y hay un francés que vivió en Argentina, que incluso habla como casi del resurgimiento de la Atlántida en el Pacífico, y que la isla de Pascua sería como una parte de ese continente, y teoriza hartas cosas así, hay como muchas visiones astrales al respecto, ¿sí? Mucho en lo visionario al respecto. Ahí también se esboza esta posibilidad de la Atlántida. La Atlántida o es Sudamérica, o es un continente que está en el Pacífico, o es la Antártida, por ejemplo. Y ahí está Rengifo, las teorías de Rengifo, que dicen que, claro, que la migración fue de sur a norte. La nueva era, también vinculada a esta sociedad secreta. La nueva era, bueno, la teosofía habla de una nueva era, pero incluso antes de eso también otras cosas hablan como de una nueva era. Se habla un poco de eso desde la Edad Media, de alguna manera. Los hermanos del libre espíritu, qué sé yo, todos hablan un poco de la nueva era, quizás esta idea del segundo advenimiento de Cristo, también es una nueva era, la nueva era. Pero nueva era como tal se empieza a hablar ya desde la sociedad teosófica. Es porque es una nueva era astrológica. Entonces se pasa de la era de Piscis a la era de Acuario, y esa es la idea de la nueva era. ¿Cómo viene esta nueva era? Bueno, eso es lo que no se sabe. No se sabe porque a la vez la era de Acuario está regida por Saturno. Y Saturno tiene hartas vinculaciones como complejas y que pueden ser equívocas también. La mitología de esta nueva era, de esta era del Acuario, es súper difícil de rastrear porque es muy antiguo. O sea, estamos hablando de ¿cuántos? 12.000 años hacia el pasado, por lo menos, o más. Más, pues se supone que cada era astrológica son como 2.000 años, así que son 20.000 años y un poco más. Los vestigios de eso son que los mitos del árbol, los mitos que tienen que ver con Dionisio de alguna manera también, con todas esas cosas. De alguna manera Saturno es un dios muy antiguo, y cuando se heleniza de alguna manera en Roma se integra esta idea ya tardía de Saturno Cronos, con Cronos el tiempo, un Cronos con una H entre medio, que es un poco diferente, que son casi homófonos pero no es lo mismo. Entonces también se mezcla con eso. Pero básicamente la idea de Saturno, en la fiesta de Saturno, que están ya en el momento de Acuario, tiene que ver con una época dorada, una época ideal, ¿no? Donde los hombres son iguales, por decirlo así, y no hay mucha diferencia social, por ejemplo, es un estado idílico en realidad, un estado difícil de alcanzar en realidad porque hay diferencia entre la gente. Bueno, la nueva era se ve patentemente en esta migración hacia el espiritismo y hacia la sociedad teosófica, por ejemplo. Si bien se mantiene un cierto cristianismo en Chile, se ve en las mujeres, por ejemplo. Una escritora que se llama Iris, ella busca en la teosofía, por ejemplo, esto que falta en el cristianismo, esta cosa que está muriendo de alguna manera, que se está volviendo de piedra, este excesivo rigor, a diferencia de una búsqueda espiritual sincera, que es lo que les pasa a muchas de estas mujeres intelectuales o jóvenes a principios del siglo XX, incluso entre los círculos obreros, por ejemplo. Algún momento hay un diccionario obrero que dice, bueno, los obreros también avanzamos y estamos al tanto del ocultismo, la teosofía y estas cosas nuevas y modernas. Por ejemplo, nuevo y moderno, nueva era. Y en lo concreto, al cual habría sido como la Saturnalia, por decirlo así,
En Chile fue una época como una revuelta, allá en los 20, 30, antes del gobierno de Alessandri, y que hubo anarquía durante 1 o 2 semanas. Realmente anarquía, o sea, no hubo gobierno. No hubo gobierno y claro, y funcionó un poco algo en ese momento, pero claro, las cosas no funcionan así simplemente, pues la materia es más fuerte. Y esto se siguió como dando de alguna manera en Chile, bueno, a través de los intelectuales, que siempre fueron gente que buscaba, como veíamos Huidobro, o sea, la obra de Huidobro está plagada de cosas alquímicas, mágicas, astrales. Hay que tener cierto bagaje. O sea, por ejemplo, él escribe Cagliostro. Cagliostro no es un libro solamente ficcional, o sea, hay cosas de magia auténtica. Él investigó bastante, de alguna manera. Si vemos, hablando como estos intelectuales y todas esas cosas, y su sobrino, Miguel Serrano, también recibió en aquellos años la influencia de Barreto, su gran amigo, que le dice específicamente, estudia esto, no necesariamente porque te interese así, sino por cultura general. Entonces también ya vemos que allá en los 20, los 30, se piensa que esto es parte de la cultura general. De hecho, o sea, la editorial que editaba muchas cosas de esto era la editorial Cultura, por ejemplo. De estas cosas, por ejemplo, las primeras personas que ya se afincan en Chile y que hacen algo ya chileno, hay varias personas ligadas a la herbolaria, por ejemplo, a las curas naturales, que también practican cierto tipo de cristianismo gnóstico, por ejemplo. Pero queda como en el aire porque no dicen sus fuentes. A uno, claro, viendo las fuentes de la época, no es quizás solamente espontáneo, sino se pueden haber basado en libros europeos, se leía mucho francés, ¿verdad? Podríamos pensar en la iglesia gnóstica y de Papu, esas cosas. Y otro personaje interesante ahí, el famoso Cristo del Elqui. Este personaje que empieza a dar prédica allá en estos años 20 y tantos, y que viene a Santiago y que la gente lo seguía y que lo detienen y lo meten en el manicomio, y después sale y dio prédica durante un tiempo hasta que de repente tiene una revelación que dice que puede volar y se tira al vacío y no vuela, saca la cresta. Entonces hasta ahí llegó esa cosa. Pero ahí, bueno, ahí tenemos un Mesías local, por ejemplo, también, que también escribió varias cosas. Desgraciadamente no podía encontrar esos libros del Mesías del Cristo del Elqui. Son varios libros donde, bueno, son prácticamente autobiográficos. Son sus discursos. Y él habla precisamente de esto de la nueva era. Que hay una era que se acaba y una era que debe comenzar. También. Hay mucha gente en esta cosa de la teosofía que no es necesariamente gente pudiente también. Hay alguien en Lota, me parece que era, Nicolás, algo, no me acuerdo, no era el seudónimo, pero era por Nicolás. Y nos escribió un pequeño panfleto que tiene lo que nosotros conocemos sobre los signos del zodiaco, las atribuciones, las correspondencias, que en ese tiempo por lo visto era algo bastante poco común, y que hace este panfleto para beneficiar a la gente, y entre medio también tiene otras cosas que tienen que ver con la teosofía. Entonces, y él parece que fue un personaje más o menos importante porque en otros escritos de estos teósofos se habla un poco como de él. En algún momento así como... También este libro es recomendado por Noé, por ejemplo, uno de estos libros sobre curas naturales. Entonces, hablando de Rak Naif, él fue iniciado por un alemán, este personaje prácticamente desconocido porque él lo quiso así, este iniciador alemán, que era un mago, tal cual, que tenía algunas cualidades taumatúrgicas, que le enseña a un pequeño grupo de jóvenes chilenos que estaban buscando la verdadera magia. Ellos ya habían
pasado por varias cuestiones, posiblemente alguno de ellos era masón, Rosacruz quizá, o martinista posiblemente, las Rosacruces vinieron después en realidad. Pero buscaban algo de verdad, no solamente teoría y algunos ejercicios, sino algo que funcionara realmente. ¿Y qué hacían ellos? Rogan en uno de sus libros dice, en una pequeña cita, lo que hacían. Se dedicaban a los rituales regidos, ¿cómo se llama? Por la época del año, un poco por decirlo así. Se dedicaban a hacer evocaciones, dominios, exploraciones. Yo creo que con eso exploración se refiere, claro, a viajes astrales, aportaciones, que dice aportes. El aporte es materialización. Bueno, hablamos de Gabriela Mistral, por ejemplo, en relación a la sociedad teosófica, eso es interesante. Rakhnaif también estuvo vinculado a la sociedad teosófica, por lo menos escribió en varias revistas de los años 27, me parece, de la sociedad teosófica. Y Gabriela Mistral estuvo vinculada a ella, quizás no tanto como escribiendo, sino por una cosa como ideológica, a través de un librero que se llama Zacarías Gómez. Hino Rojo, en el libro que habla sobre Gabriela Mistral, recoge un poco esta relación epistolar y también de alguna manera como de mentor de Zacarías Gómez hacia Gabriela Mistral en estos temas esotéricos. Él le proveía de libros, que es lo que se sabe poco porque la familia de Zacarías Gómez no le facilitó ninguna carta a Hino Rojo para que pudiera escribir su libro. ¿Por qué sería esto? Bueno, quizás son temas privados en realidad, como todo esto, o sea, eso es parte de lo que vamos a llamar el secreto. Hay un secreto que tiene que ver con lo privado. Algunos libros para adentrarse en este tema de la sociedad secreta podrían ser los de Sergei Butin, por ejemplo. Este es un libro de fácil lectura, bastante didáctico, que habla de una playa de sociedad secreta. Sergei Butin, es un buen libro. También de él sería este otro, que también tiene el mismo nombre, que este es como una versión ampliada del anterior. Este es un poco más difícil de encontrar, pero son muy buenos. El anterior creo que se puede encontrar incluso en internet, la sociedad secreta de Sergei Butin. La editorial Planeta, o sea, más bien la revista Planeta en algún momento publicó algunos libros, Enciclopedia Planeta, y uno de esos fue este que es La Sociedad Secreta, que también, como el de Sergei Butin, es bastante didáctico, habla de muchísimas cosas, desde las sociedades tribales hasta el siglo XX, son interesantes. Ya metiéndose más adentro, uno podría ver este de un autor francés, Pierre Barucan, que son con entrevistas. Entonces se habla de muchas sociedades secretas, alguna información como exclusiva en su momento, es bastante interesante. Básicamente esta es una entrevista a Robert Amadou, que también es un personaje que sabía mucho y se había metido en varias de estas sociedades secretas. Y ya entrando en una cosa más profunda y más amplia, estaría la historia universal de las sectas y sociedades secretas de Jean-Charles Pichon. Es un libro voluminoso, como pueden ver, son 2 tomos de alrededor de 500 páginas cada uno. Como pueden ver, son grandes, voluminosos, y que hablan desde, no sé, será desde la prehistoria prácticamente hasta el siglo XX. Se centra en el enfoque mítico, él tiene un método mítico bien interesante, Charles Pichon. Eso con respecto a las sociedades secretas.